Antes de comenzar con el tema del video con respecto al fragmento que acaban de ver, recomiendo la cuenta de Mario Murillo porque precisamente, independientemente de su postura, da muy buenos abordajes exegéticos y esto sirve para los que quieran empezar a introducirse en lo que se llama teología positiva académicamente, el estudio de la Biblia. En ese sentido, yendo a sus afirmaciones con respecto al enoteísmo y que Michael Heiser lo acepta, bueno, sí y no. ¿Por qué? Porque Michael Heiser acepta que en el antiguo Israel, precisamente, los israelitas reconocían que existían otros dioses que en realidad eran demonios, por ejemplo Baal, El, por ejemplo Aserá, Dagón, Astarot, etc. O sea, todos esos son los que en la demonología cristiana se conocen como príncipes del infierno, en algunos casos, en otros casos son condes que manejan, creo que eran legiones de demonios, etcétera, etcétera. Pero claro, no es que literalmente los israelitas adoraban a esos dioses y los reconocían a la altura de Egoimi en este caso, sino que precisamente reconocían su existencia, así como reconocían la existencia de los dioses egipcios por una cuestión referencial. Es decir, semióticamente en torno a la cuestión morfosintáctica, es decir, la estructura del cuerpo lingüístico y cómo se interrelacionan los signos entre sí, o sea, porque damos palabras compuestas, lo que hoy diríamos como que Dios existe y con esa afirmación, con esa proposición que queremos dar a entender que es la única divinidad religiosa que existe. Antes se decía que, por ejemplo, Ra existe, etcétera, que Amón existe, pero con eso ellos querían dar a entender que habían otros hombres que hablaban de esas divinidades, pero que no necesariamente existen como existía, o como existe, mejor dicho, el Egoimi, y por tanto no eran cultos de adoración, y no es que literalmente, como nosotros lo entendemos contemporáneamente, para que más o menos sea un razonamiento analógico, ellos aceptaban la existencia de otros dioses, sino que ellos aceptaban una cuestión referencial, es decir, un enoteísmo referencial, pero lo que Michael Heiser apunta es que precisamente seguía habiendo un monoteísmo ontológico, que en la cuestión sobre la realidad únicamente había un solo Dios, y el enoteísmo, en el caso de, por ejemplo, cuando ellos ya se asientan en Canaán, ya es algo referencial a los demonios, pero no es literalmente un enoteísmo. No es un enoteísmo ontológico porque no aceptaban que existía una pluralidad de divinidades en sí. Eso. Tenemos al niño rata de la pareja Pinipón de TikTok, de las 5 pajas tomistas, verborreando una vez más con palabras rebuscadas, aparentando saber de la historia politeísta de Israel y Judá. Según este mamífero híbrido roedor puberto eterno, los trabajos que presenta el compañero Mario Murillo son de teología positiva como estudios bíblicos. Mario Murillo no se dedica a la teología ni positiva, ni negativa, ni neutral. Mario Murillo se dedica a las ciencias bíblicas, entre ellas la arqueología, la filología, la crítica literaria y la crítica textual, entre otras. Los malabares gárrulos que ha empleado, aunque suenan muy ribombantes, son una completa astracanada. Además, son una muestra más de su Dunning-Kruger. Como vemos en las capturas de pantalla, el propio Mario le contestó, al igual que lo hizo Gio. Yo también dejé un comentario, fraccionado en varios, por eso del límite de caracteres por comentario. Lo que pasa que el niño roedor mioformo de la familia Muiridae, lo que llega a ser un ratus, los borró y aparte de borrarlos me bloqueó. Estas son las capturas que hice de mis comentarios antes de que el niño rata los borrara. Y este es el scroll que me han pasado para que vea que los ha eliminado. No pasa nada, volvemos a dejar las cosas claras. Mario en su respuesta escribió: esos dioses tenían profetas, altares, templos, hay cultura material de esos dioses. Pues bien, en apoyo de esa respuesta es que comenté yo, y para ello hice referencia a las pruebas arqueológicas de la existencia de un santuario judaíta en la fortaleza de Tel Arat, y allí nos encontramos con 2 altares frente a 2 piedras erigidas que se identifican como 2 Matzebah. Una representa a Yahvé y la otra muy probablemente a Asherah. En cualquier caso sería otro dios. Así que el niño rata y si gusta también Heiser pueden hacer malabares que quieran, que deseen con los textos en contra del consenso amplio académico. Las pruebas arqueológicas donde
Tel Arad es solo una de ellas, demuestran que los antiguos israelitas y judaítas no solo creían en la existencia de otros dioses, sino que les rendían culto a un nivel similar que le rendían al propio Yahvé. Ahora bien, quizás alguien puede objetar que cómo es posible que los judaítas representaran a Yahvé mediante una piedra erigida si la Torá prohíbe la representación de Yahvé. Pues resulta que aunque la Torá digamos que existió al menos en la época de poco después del exilio, el Deuteronomio incluso al menos en una edición primitiva ya incluso en la época de Josías, lo cierto es que no se llevó a la práctica hasta los tiempos de los asmoneos. Es ahí cuando de facto empieza a existir el judaísmo anclado en la Torá, sean los baños rituales, la prohibición de la representación de Yahvé o representación de una esfinge humana, la comida kosher, etcétera, etcétera. Esta obediencia se perpetuó solo a partir de los asmoneos y eso lo demuestra tanto la arqueología como las pruebas documentales, es decir, textos. Pero este sería un tema para otro vídeo. En cuanto a Heiser, reconociéndole evidentemente su erudición del hebreo, en cuanto a historia y arqueología anda bastante flojo o incluso es deshonesto, por una sencilla razón. Le puede más su empresa apologética evangélica que su serenidad académica científica. Como prueba de ello mencioné en los comentarios que le dejé al niño rata la alusión de Heiser al pedestal de Berlín, que contiene inscripciones egipcias donde se propuso en un principio que en la parte de los jeroglíficos dañados se nombra a Israel, es decir, 200 años antes de que lo hiciese la estela de Merneptah. Esa lectura muy aventurada ha sido refutada con argumentos de peso. Esta parte de la refutación Michael Heiser hábilmente se la cayó en una de sus charlas. Evidentemente porque él cree en la historicidad del éxodo de Israel en Egipto. Acá en esta charla de hace 4 años presenta esta pieza arqueológica como veis en pantalla. Resulta que para el 2018 Isaac Halster presentó en la revista Göttinger Miszellen Beiträge zur ägyptischen Diskussion una refutación detallada a la propuesta de Manfred Georg de 2001. Propuesta que Manfred Georg volvió a presentar en 2010 junto a Peter van der Ven y Christopher Theiss. En 2016, Farid Adron rechazó radicalmente esa lectura. Así que o Heiser no estuvo muy puesto en el tema o simplemente no creyó conveniente presentar los trabajos que lo refutan. En 2019, Robert K. Rittner igualmente presentó un artículo detallado rechazando la lectura Israel en la inscripción. Estos fueron los argumentos que dejé en los comentarios del vídeo del niño rata que convenientemente eliminó. Que me haya bloqueado me parece perfecto, así espero que deje de seguir tocándome las narices etiquetándome en sus vídeos de erudición Dunning-Kruger. Quizás el idiota sea yo porque me molesto en contestar a esta parejita de pin y pon. Otras personas con más bagaje cultural que yo han optado por no hacerles caso cuando les han dedicado algún vídeo. La verdad es que son una pérdida de tiempo, es como que un físico le tuviese que hacer un vídeo a un terraplanista porque este último pretende haber refutado al físico de que existe la gravedad, argumentando desde su Dunning-Kruger que los objetos caen por su densidad. Feliz año nuevo a quienes se lo merezcan y a quien no, pues que le den por donde amarga el pepino.